Muchísimas gracias, doña Carmen Iglesias, por la amabilísima presentación y por la amabilísima también invitación también a la Diputación de la Grandeza y título del Reino, a la Fundación Santander, al Archivo Histórico Nacional, por supuesto, por acogernos esta tarde aquí, y a la Fundación Cultural de la Nobleza Española. Estoy verdaderamente contento de poder participar en este exitosísimo ciclo Biografía e Historia 2024, con una larga trayectoria, en este caso dedicado a Cisneros y la llegada de la modernidad. Además, después de una... me pido disculpas porque no pude estar en la primera conferencia porque me encontraba de viaje, pero sí pude estar en la segunda conferencia a cargo de la profesora Jiménez Calvente, y verdaderamente fue extraordinaria. Así que, bueno, estoy contentísimo de poder formar parte también de este ciclo. En mi caso, me intereso desde el punto de vista histórico-artístico, desde lo que son mis quehaceres como historiador del arte, que es acercarme a los fenómenos y a los usos artísticos en las cortes europeas, en concreto en la corte hispánica, a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI, que es digamos, ha sido hasta ahora mi ocupación principal. Ahora, digamos, me voy también un poco dejando llevar también por el reinado de Felipe II hacia digamos, en el estudio de todos esos protagonistas, gentes culturales, intermediarios, pero también comitentes que han, digamos, conformado el patrimonio de lo hispánico, ¿no? Entendido desde esa temprana edad moderna como en un contexto global de una primera globalización e internacionalizado. Y ha sido verdaderamente interesante acercarme a repasar, ¿no?, en estos días la figura del cardenal Cisneros, en tanto en cuanto me ha permitido centrar la conferencia en dos ideas que me parecen fundamentales en el patronazgo y en la protección de las artes del cardenal Jiménez de Cisneros. Por un lado, su condición, no perder de vista nunca su condición de hombre de Estado a la hora de llevar a cabo unas iniciativas artísticas que nos pueden contrastar, digamos, a priori con una idea de un franciscanismo, digamos, contenido en tanto en los gastos en iniciativas artísticas y en lo que pudiéramos considerar una imagen de poder. Un uso de las artes como instrumento de negociación, incluso política, frente al Cabildo de Toledo, como medio de reafirmación de su autoridad y de su personalidad, no solo como hombre de iglesia, pero sino también como su personalidad política. Y al mismo tiempo podemos considerarlo, o adelantándome a las posibles conclusiones que vengan al final de mi intervención, una de las personas que más gasto en obras de arte en el contexto de la corona castellana hizo en su tiempo, en mi opinión, ¿no? Si uno de los puntos de partida de esta conferencia será un poco reevaluar la idea de un estilo Cisneros, que desde Elías Tormo ya estaba, digamos, planeando en la idea para poder entender un eclecticismo de formas o un uso de formas artísticas, las que se recurría a lo tradicional andalusí, pero también a las novedades del moderno, es decir, lo que consideramos gótico, o incluso lo que ellos consideraban a la antigua, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, es decir, a lo romano, es decir, imitando la forma clásica. Si esta, digamos, amalgama de estilos, que ha llegado incluso a ser considerado como una recepción aselectiva de las fórmulas artísticas, vino a conformar una idea de lo que es el estilo Cisneros, a mí me gustaría, digamos, retomar esa idea, no para catalogarlo como estilo, pero sí para, digamos, reconocerle una selección consciente
de ese panorama artístico tan heterogéneo, complejo y rico que era la Castilla de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Abro la conferencia también un poco con una de sus imágenes, aunque es un detalle de un cuadro que está en Dallas, en el Meadows Museum de Dallas, con un San Ildefonso que recibe la casulla, ese milagro, ¿no?, de la concesión de la casulla, ¿no?, por parte de la Virgen, de ese cortejo de Santa. Es un retrato, se ha considerado un retrato a lo divino, ¿no?, digamos, una asimilación del propio cardenal Cisneros como San Ildefonso, y que, digamos, nos ayuda a entender un poco del uso de la imagen, del uso de lo visual y de la importancia que tuvo para el cardenal Cisneros. Porque en el uso político, y esto no es nuevo, ni siquiera tampoco se inventa en el siglo XV, es muchísimo más antiguo que todo esto, en el uso político, digamos, la conformación de una imagen de poder era imprescindible, digamos, la construcción, por ejemplo, el uso de la arquitectura. Digamos que la magnificencia, por ejemplo, una virtud que desde Aristóteles era absolutamente valorada por cualquier gobernante que se preciase y que se retoma en el siglo XV, es decir, el gastar, la virtud del gastar convenientemente estaba muy ligada, por ejemplo, con las obras de arquitectura y también con todo lo que tiene que ver con banquetes, etcétera, y dentro de la arquitectura todo lo que estuviese ligado sobre todo a la religión, ese ser virtuoso en el gasto. Diego de Villalta dice que una de las cosas más principales y necesarias que después de las letras los grandes príncipes y reyes antiguos y los demás varones ilustres nos dejaron acá en la tierra para perpetuar su fama y engrandecer su memoria, y también para el ornato y provecho público, es decir, para el bien de la res pública, fue la edificación de los grandes edificios y excelentes obras que se hicieron, y la fundación de la ciudad de colonias que de nuevo fundaron y acrecentaron. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un texto de 1527, anterior a ese tratado de Diego de Villalta, escrito por Diego de Sagredo, canónigo de la Catedral de Toledo, el personaje cercano a Cisneros, que 10 años después escribe su medida o publica su medida del Romano, el primer tratado, digamos, que se considera en Castilla como un acercamiento a las fórmulas ítalo-antiguas, es decir, a las fórmulas que hemos considerado del Renacimiento, que dedica al obispo Alfonso de Fonseca, que él considera que una de sus mayores virtudes es su inclinación al edificio, al edificar, a la fábrica, por todos esos edificios que ha levantado en Santiago, los cuales hace en Salamanca y en los cuales hace también en esa diócesis de Toledo, y ha sacado de la obra de lo antiguo la ciencia de la arquitectura que debiera aprovechar al buen prelado, en este caso un arzobispo de Toledo, como nuestro cardenal Cisneros. Es decir, en el ambiente, digamos, de la época, la virtud de la construcción, del acercamiento a la arquitectura, era una virtud necesaria que debía adornar también al príncipe de Iglesia. Eso, digamos, si nos trasladamos a la fama póstuma que sus biógrafos, como Álvaro Gómez de Castro, el biógrafo de Cisneros, quiere trasladar del propio personaje, digamos que todos podemos convenir que una de las obras que más adornan y que más han perpetuado de la fama del propio arzobispo es la fundación de la universidad, no con esta fachada que no se construye en tiempos de Cisneros, pero sí con el primitivo colegio de San Ildefonso y todos los edificios que van aparejados a su labor, que incluso él elige como su sepultura, porque la capilla de San Ildefonso, como bien sabemos, es donde él manda enterrarse, ¿no? Es decir, en digamos, esta relación con la arquitectura y en concreto con las artes en general, será donde se estará moviendo su creación, digamos, como una imagen de príncipe de la Iglesia, pero también una imagen, no lo olvidemos, de poder. Esto es una característica compartida. Me gustaría un poco reflexionar a lo largo de estos minutos sobre o ampliar el foco de la mirada de cuál es la realidad castellana, otros personajes que como el cardenal Cisneros se acercaron
al fomento de la arquitectura, pero también a una cuestión muy moderna, en mi opinión, como es la incorporación de su retrato y de sus armas en sus fundaciones, es decir, cómo asimilar a la imagen de su persona una iniciativa artística o una iniciativa arquitectónica, como en estos casos. Es el ejemplo de Alonso de Burgos y, digamos, en la misma manzana, alrededor de la iglesia de San Pablo o el colegio de San Gregorio que tienen ustedes en pantalla, él está incluso replicando su imagen en dos de los tímpanos de las portadas de acceso. En el caso de la imagen de San Pablo, de la portada de San Pablo, tienen ustedes también la imagen detalle de cómo él está ofreciendo sus mismas fundaciones, ya sea la iglesia del convento dominico, ya sea una imagen, digamos, ligada con la universidad y, digamos, con la sabiduría y, digamos, con una iniciativa artística y arquitectónica en bien de la República, no solo de la religión, sino también del conocimiento, como era el Colegio de San Gregorio en Valladolid, y que está ligando, digamos, a su persona y a su iniciativa artística. Y digamos que esto tenían que ser imágenes o esto tenían que ser ejemplos que ya Cisneros, en un momento en el que ya es arzobispo de Toledo, evidentemente está teniendo en cuenta. Pero como se ha podido recordar, o como es bien sabido, el ejemplo más cercano y, digamos, el que pudiéramos considerar un mentor en cuestiones de iniciativas artísticas, incluso de ideas de cuál es el uso de la arquitectura y de las artes para la representación y para la reafirmación personal del poder, es, sin lugar a duda, el cardenal Pedro González de Mendoza, antecesor de la sede del Arzobispado de Toledo, pero que, digamos, es el mentor eclesiástico de la carrera, también en la corte, del cardenal Cisneros. Es el que la hace vicario en la Catedral de Sigüenza mientras es obispo de Sigüenza, y al mismo tiempo el cual lo está acercando a los círculos de poder, lo está acercando a los círculos de los reyes católicos y el que permitirá, digamos, el nombramiento de Cisneros como confesor de la reina Isabel, que funda en Valladolid, finales del siglo XV, un colegio también ligado a la Universidad de la ciudad, que es el Colegio de Santa Cruz, actual rectorado de la Universidad de Valladolid, y digamos que no solo embellece la carta fundacional del colegio en 1483, trayendo, digamos, utilizando la forma italiana de los manuscritos italianos para marcar, digamos, con su escudo, pero sino también como representarse a sí mismo como fundador, ex cátedra en esa letra inicial, sino que también está trayendo, digamos, lo que hemos considerado, o lo que la historiografía artística ha considerado, la renovación, más bien, pongamos, la innovación de fórmulas en la arquitectura castellana. Disculpan, creo que con el cursor lo voy a hacer mejor, con esta portada entre contrafuertes, muy probablemente ejecutada por su arquitecto de confianza, por Lorenzo Vázquez, que enmarca una portada ya centrada más o menos en el edificio. Olvídense de esta ventana, que es una intervención posterior, y digamos con una portada de acceso al mismo colegio, con arco de medio punto, con la utilización no ortodoxa, pero sí interesante, de los órdenes clásicos en los contrafuertes, y, digamos, una ordenación de la fachada a la manera de un palacio. Esta es una idea que me gustaría también que se mantuviese a lo largo de estos minutos, la idea de la construcción palaciega, la idea del recurso a la imagen del poder, o una imagen introyectada del poder. Algunas de las iniciativas, o muchas de las iniciativas de estos prelados estarán relacionados con esa idea del palacio, de la sede del poder, o de la sede del gobierno, en este caso la sede del conocimiento, ¿no? Y
Otro de los recursos que yo creo que aprende muy bien el cardenal Cisneros del propio González de Mendoza es el uso de las artes para para hacerse presente allá donde está ausente. Es conocido como el cardenal Cisneros, después de su nombramiento como arzobispo de Toledo, al poco tiempo pasado de la misma muerte de Pedro González de Mendoza, retrasa su llegada al arzobispado de Toledo, retrasa su llegada a la ciudad de Toledo, retrasa incluso su entrada triunfal en la ciudad y su nombramiento oficial y ceremonial en la propia catedral. Pero no rehúsa a ya realizar las primeras intervenciones arquitectónicas y artísticas de gran calado, como veremos más adelante en la capilla mayor y en el presbiterio de la propia catedral. ¿Por qué? Porque son personajes que están siguiendo a la corte, son personajes que tienen, digamos, un rol de político, porque tienen que seguir a una corte itinerante todavía, ¿no? Muy itinerante todavía, ¿no? Hasta que en 1561 tengamos, digamos, una estabilización de la corte con Felipe II, digamos que la corte de los Reyes Católicos y la corte de Carlos V es eminentemente itinerante, ¿no? Y allá, digamos, su rol, digamos, como consejero, también, evidentemente, durante su regencia, implicaba, digamos, un movimiento y una ausencia de su propia sede episcopales. Esto es algo una cuestión que el mismo Concilio de Trento intenta regular, ¿no? Que los obispos y arzobispos residan en su sede. Pero en este momento estamos en un momento preconciliar. Cuando Vespasiano de Vístici habla sobre Pedro González de Mendoza, él recuerda que él estuvo en la corte de Roma. Estuvo en la corte de Roma, que sepamos, ¿no? Pero digamos que las intervenciones artísticas del propio González de Mendoza en Roma, como veremos ahora en Santa Cruz de Jerusalén, crean una ficción, crean una imagen de presencia del propio artista, ya sea con su propia representación, ya sea con la firma a través de digamos, su escudo o a través de su heráldica o a través de una inscripción laudatoria que hable de sus promociones artísticas. El propio Pedro González de Mendoza había costeado la sillería del coro con todas las escenas de la toma del Reino de Granada, de la progresiva toma del Reino de Granada, acompañando, digamos, a la milicia y al ejército de los Reyes Católicos, silla por silla va, digamos, encargada Rodrigo Alemán, va narrando la historia de la toma de distintas ciudades, por ejemplo, en este caso Vélez Málaga, que está escrita aquí Vélez, y en la que aparece el propio cardenal acompañando a los ejércitos en la entrada en la ciudad. Esa reiteración de la presencia del propio cardenal Mendoza en la sillería, de los canónigos que se están sentando, digamos, en el coro, es la creación de una ficción de presencia que se realiza a través de la propia obra artística. Y esto es, digamos, una herramienta, digamos, también de control del propio cabildo. Poco antes de morir, el propio Pedro González de Mendoza había promovido toda la sillería del coro de la Catedral de Sigüenza, de la que había sido obispo, reiterando continuamente su escudo Mendoza con la cruz, digamos, que le corona y aquí, no sé si se aprecia con claridad, reiterando en todos los sitiales. En todos los sitiales aparece el escudo heráldico del cardenal Pedro González de Mendoza, que también están, digamos, situado en el sitial que preside el coro destinado a la cátedra del obispo, ¿no? El propio Pedro González de Mendoza había, digamos, promovido la creación de un hospital en Toledo, a pesar de que su tiempo de residencia en Toledo es escaso, la creación de un hospital, el Hospital de la Santa Cruz, conocido Hospital de la Santa Cruz, que a partir de 1495 se está construyendo por el maestro mayor de la Catedral de Toledo, por Enrique Egas, con la participación del que luego será el maestro mayor de Obras Reales, Alonso de Covarrubias.
todos estamos ligando, todos y todas estamos ligando esta iniciativa artística a la obra del propio cardenal Pedro González de Mendoza. Digamos que él aparece también representado en el tímpano, como aparece también representado en el Colegio de la Santa Cruz de Valladolid, acompañado de Santa Elena con la cruz, que digamos que sería un emblema, que sería una imagen recurrente en todas sus iniciativas artísticas, en esa especial devoción que Pedro González de Mendoza tiene por la Santa Cruz, y que él aparece, digamos, también como no aparecía Alonso de Burgos, representado ofreciendo este hospital. Y este hospital estará ligado perpetuamente a la propia memoria del arzobispo, que se construye una vez que él ya ha fallecido. Y es una arquitectura, como decíamos, una arquitectura magnificente, una arquitectura en beneficio de la sociedad. Esta creación también que Pedro González de Mendoza tiene, o esa relación que tiene con la adoración de la cruz, es también una marca que será recurrente en todas sus promociones y que le permita, digamos, o permita a cualquier espectador que se acerque a una obra de arquitectura, aquí Valladolid, aquí Toledo, que lo acabamos de ver, a una obra como esta casulla, ¿no? A cualquier canónigo que en Toledo vista la propia casulla patrocinada por el cardenal, o en Roma, en Santa Cruz, en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, de la que él intitula su cardenalato, ligue la memoria a una veneración personal. Pedro González de Mendoza fía, digamos, su imagen a esta devoción que es la Santa Cruz. La Santa Cruz, como bien conocido, digamos, es digamos, la única imagen a la que se le permitía la adoración. Es una imagen, digamos, de especial culto en la Iglesia Católica desde que en el siglo IV se recupera por parte de Santa Elena, la madre de Constantino. Está muy ligada a los principios del cristianismo, o a los inicios del cristianismo como un culto oficial o permitido en el Imperio Romano, y al mismo tiempo tiene unas connotaciones mesiánicas muy importantes. En la historia de España, la historia de Jiménez de Rada, la historia, digamos, que cuenta la progresiva conquista por parte de los cristianos de los reinos, de los diferentes reinos del Andaluz, la aparición de la cruz es siempre providencial. Y esto va marcando, digamos, unas connotaciones políticas con esa conquista al infiel, ¿no? Al considerado el infiel. En ese recurso a la cruz y a esa aparición de la cruz como siempre con implicaciones, digamos, de victoria para los cristianos, Pedro González de Mendoza está marcando también su papel político en todas estas iniciativas. Por ejemplo, en el caso de Roma, aquí tenemos los frescos de Antonio Romano en la iglesia precisamente de Santa Cruz de Jerusalén, están marcando digamos, las reclamaciones del propio Fernando el Católico como rey de Jerusalén, un título que se va manteniendo en la monarquía hispánica a lo largo de los siglos, como rey de Jerusalén, con una idea de cruzada. Una idea de cruzada que se está manteniendo también en la península ibérica, una idea de cruzada que nos recuerda a la conquista de los reinos musulmanes, del reino de Granada que hemos visto en la sillería del coro, y que, digamos, avanzará incluso al norte de África, y que el propio Cisneros irá recuperando también. En ese contexto mesiánico, en ese contexto cruzado de la monarquía hispánica, evidentemente todo el apoyo que pueda venir del que es considerado el tercer rey de España, como Pedro González de Mendoza, o posteriormente el propio Cisneros, será bienvenido, ¿no? Pero además, si Pedro González de Mendoza estaba colocando en el corazón de Roma este tipo de iconografía, lo que estaba realizando es una especie de traslatio imperii, es decir, está trasladando el corazón del imperio desde Roma, la sede de la Iglesia Católica, a España, y digamos con una idea de cruzada de los reyes católicos.
En todo ese trabajo, personajes como Bernardino de Carvajal, que después será obispo de Sigüenza, que el propio Cisneros debió conocer bien, que trabajan en Roma al servicio de toda esta, digamos, propaganda de Pedro González de Mendoza o de los mismos reyes católicos, es fundamental. Es decir, aquí Bernardino de Mendoza es el que está manteniendo esa ficción de presencia del propio cardenal Pedro González de Mendoza en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, en el que también se representa en los mosaicos y, digamos, adorando junto con Constantino y Santa Elena la Santa Cruz. Y digamos que esto es una enseñanza, esto es un conocimiento que el propio Cisneros atesoró, es un bagaje que él conoció de primera mano y digamos que en cierto modo se sintió heredero de él, ¿no? El propio Pedro González de Mendoza también había, digamos, promovido el culto del Lignum Crucis, digamos, de un fragmento de la cruz reencontrado en la propia cripta de Santa Cruz en Jerusalén, de la iglesia de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, que todavía hoy en día puede adorarse, digamos, a través de esta custodia relicario y, digamos, adecenta el descenso a la propia cripta incorporando su nombre. Digamos, está creando un culto en torno a ese fragmento de la cruz que tendrá implicaciones políticas, que tiene implicaciones políticas muy importantes. Por ejemplo, cuando se está, digamos, fraguando, cuando se está defendiendo el martirio de San Pedro en el Gianicolo, en Roma, es el propio Bernardino de Carvajal, es el propio Bernardino de Carvajal como mano derecha también de Fernando el Católico en la ciudad, pero digamos como heredero de las empresas de Pedro González de Mendoza, el que está promoviendo el lugar de culto martirial con una arquitectura del propio Bramante o pinturas que nos hablan de las visiones del Beato Amadeo, que defienden que en esa iglesia española, esa iglesia es donde se había producido el martirio de San Pedro y no cerca del Vaticano. Es decir, es un trabajo que se entiende por qué a Vespasiano de Bisticci le recordaba, o al menos creía, que el propio cardenal Mendoza había pisado Roma sin haberla pisado nunca, ¿no? Y el propio Cisneros, para no, digamos, desviarnos demasiado del asunto que nos trae hoy aquí, debió conocer también en vida todas las intervenciones de Bernardino Carvajal en el propio acceso al claustro de la Catedral de Sigüenza o en todo el trabajo de reconstrucción del claustro con bóveda, en este caso de crucería y no con una imagen a la italiana, que estaba realizando el propio Bernardino Carvajal y quiso llevarlo también a la sede de su poder como arzobispo de Toledo, ¿no? Tenemos aquí una imagen de cómo se está interviniendo a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI hasta 1520 en estos altares de Fadrique de Portugal, de Santa Librada o este acceso al claustro, intervenciones importantes que están llevando a cabo Bernardino Carvajal y colaboradores, o en esta capilla de la Anunciación de Sigüenza, que Cisneros debió conocer y que nos explican por qué esa asimilación de fórmulas distintas, desde los mocárabes que nos llevan al reino nazarí y directamente a la Alhambra, o digamos a las formulaciones en esos arcos de medio punto rebajados, pero arcos de medio punto de la capilla, o aquello que nos pueda recordar a una construcción en Arco del Triunfo, esa mezcla con la yesería o digamos los tondos en la enjuta, nos pueden hablar de un momento en el que todo el lenguaje de poder, todo el lenguaje que se asimile con una idea de poder es bienvenido. ¿Qué hace Cisneros en cuanto es nombrado arzobispo de Toledo? Intervenir, digamos, en el propio corazón de la Catedral de Toledo, que presentaba digamos, un aspecto bastante diferente o bien diferente a lo que hoy tenemos en esta fantástica vista del presbiterio y del altar mayor y del retablo mayor.
En la Catedral de Toledo, cuando Cisneros es nombrado arzobispo en 1495, su capilla mayor estaba dividida por la mitad. Estaba el altar, digamos, de la Santa Cruz, o la capilla de la Santa Cruz, tras el altar mayor que se encontraba, digamos, delante. Y ambas capillas, digamos que la capilla mayor estaba dividida por un tabique entre esa capilla de Santa Cruz, que estaría a la espalda de lo que estamos viendo hoy, y, digamos, el altar mayor de la iglesia. En la capilla de la Santa Cruz, de hecho, estaban enterrados algunos reyes trastámara, lo cual implicaba, digamos, una dificultad de culto a la hora, digamos, de ordenar, digamos, la liturgia, sobre todo la liturgia mayor, en la propia iglesia. Y al mismo tiempo, en 1495, se estaba comenzando a fraguar lo que sería después el gran monumento sepulcral de Pedro González de Mendoza, de su antecesor en el cargo, que, como ven aquí, se sitúa hoy digamos, en el lado del Evangelio de la propia Capilla Mayor. Y Cisneros será primero el que reordenará este espacio, el que buscará crear una diafanidad en este espacio, restando, digamos, presencia a la propia familia real, porque él optará por eliminar la Capilla de la Santa Cruz, retrasar la colocación del gran retablo, construir un gran retablo y, digamos, traer los entierros de los reyes a uno y a otro lado de la capilla mayor. Incluso él rechazará la idea de que Pedro González de Mendoza pueda enterrarse con un monumento que desentone tanto con respecto al resto de la capilla. Esto es un modelo muy probablemente encargado en Italia a Andrea Sansovino, que, digamos, tiene una presencia muy importante en la propia capilla. Cisneros no podrá, digamos, rechazar este proyecto finalmente. Él apuesta porque todo tenga un muro continuo y que el entierro de Pedro González de Mendoza sea solo la tumba sepulcral con un altar a la Santa Cruz y que pueda ser vista desde fuera, desde la girola, desde la parte trasera de este monumento. Pero digamos que Cisneros sí consigue ampliar el espacio de la capilla mayor, ganar para la iglesia de Toledo más espacio, restar presencia a la familia real, y esto es todo un misterio. En tanto en cuanto, digamos, el nombramiento de Cisneros es un misterio, ¿no? Más allá de la posible recomendación de su antecesor en el cargo, porque se apuesta por un, digamos, cardenal que no es de ascendencia noble y que una de sus primeras decisiones es restar espacio al culto a la familia. Así, Cisneros lo primero que hace es esa capacidad o esa delegación de las decisiones que tenía el propio cabildo de la catedral para tomar decisiones sobre la fábrica, las elimina y vuelven a estar bajo su mandato. Y al mismo tiempo inicia una hábil negociación con Isabel la Católica que le permite, digamos, no restar presencia de la monarquía hispánica a pesar de que se amplía notablemente la capilla mayor solo para la catedral, porque este estará planteado como un escenario, digamos, para la jura del heredero, ¿no? A la corona, aunque luego pasará a Madrid y se desarrollará fundamentalmente en San Jerónimo, el Real de Madrid, pero en un primer momento está pensado para la jura del heredero. También la propia Isabel la Católica mantenía unos cuartos en la iglesia que los traía aquí más adelante. Él consigue que la propia Isabel la Católica, con su propia iniciativa y en connivencia con el propio Cisneros, creen un paso en alto que le permita a la reina asistir a los oficios religiosos directamente desde sus cuartos privados. Eso es muy interesante porque nos está adelantando otras soluciones como la de Carlos V en Yuste, o nos está adelantando soluciones como el propio Escorial.
Pero si volvemos, y les pido disculpas por, por este cambio, si volvemos, digamos, a la configuración de la propia capilla mayor, lo que estaba haciendo Cisneros es, digamos, desembarazarse a optar por una liturgia mucho más relacionada con la claridad del oficio religioso. Colocando, por ejemplo, en una innovación iconográfica esta gran custodia de Rodrigo Alemán para que ostenta, digamos, la sagrada forma y que cobija, digamos, el sagrario de la sagrada forma, y poniendo al trabajo a distintos artistas que vayan creando un retablo que por primera vez es bastante legible, bastante dinámico y fuera, digamos, de toda esa máquina artística bastante pesada de otras catedrales hispánicas. Y al mismo tiempo, Cisneros estaba creando un espacio para la propia promoción, ¿no? Encargando, digamos, libros como este misal mozárabe que adornado con sus escudos, una rica iniciativa plagada de imágenes manuscritas que regiría los oficios religiosos de la propia catedral, incluyendo su escudo personal en el misal mozárabe, y recordando esas otras iniciativas de la monarquía que tenía cerca, ¿no? La claridad de la capilla mayor, esas capillas mayores que tienden a hacerse cada vez más grandes, más espaciosas, como San Juan de los Reyes, pensado en un primer momento como panteón real, que luego se trasladará a Granada, construido por Juan Guas y Enrique Egas, también relacionados con la Catedral de Toledo, y recordando cuáles son las iniciativas que estaba teniendo la propia monarquía en las coetáneas, por ejemplo, en Granada. Cisneros tiene una intervención como albacea de la Reina Católica también en la ideación de la Capilla Real de Granada, sobre todo en las transformaciones que se están realizando negociadas con el conde de Tendilla. Y está, digamos, que trasladando una misma imagen, una imagen muy común a lo que se está haciendo, por ejemplo, en Granada, a lo que se había hecho por parte de los Reyes Católicos en Toledo, y al mismo tiempo trasladando esas plantas de salón con grandes retablos claros y bien visibles que se estaban haciendo por parte de otras iniciativas de la monarquía. El propio Cisneros está interviniendo en las decisiones de estas iglesias. Y es muy interesante porque él va incorporando también innovaciones que él va encontrando en su propio camino. Les hablaba de esta custodia del propio retablo mayor, que se coloca en un lugar bastante prominente. Después, con el Concilio de Trento, las custodias bajarán, digamos, a un cuerpo. Pero esto, digamos, es una innovación del propio Cisneros, porque la custodia se está viendo por la parte delantera de la capilla mayor, pero también construye un espacio tras el retablo mayor, una habitación, una pequeña habitación donde se está custodiando el Santísimo, del que hoy nos queda el recuerdo visible en el transparente que se construye ya en el siglo XVIII, el transparente de la Catedral de Toledo. Y lo está trayendo de otras soluciones de iglesias, de catedrales aragonesas, como esta de Tarazona, en la que la que él había visto entre 1495 y 1497, cómo se construía también un espacio para el Santísimo, una habitación tras la propia custodia del altar mayor. Y esto es muy interesante porque esto nos está hablando de las decisiones del propio Cisneros en materia artística y, digamos, en la propia centralidad de la catedral de Toledo. Como decía, él está creando también, o él tiene en mente la función de la imagen. Él tiene en mente un modelo claro de lo que él quiere mostrar y, digamos, pone a ese servicio artistas como Felipe Bigarni, al que incluso visita Hamburgo y que se encarga de la finalización del retablo mayor, al menos con todas estas figuras centrales, pero a Copín de Holanda, Sebastián de Almonacid, etc.
porque las empresas de Cisneros son rápidas. Él entiende que las obras no pueden dilatarse en el tiempo y esto ha ido muy ligado, por ejemplo, al uso, a cómo se ha explicado el uso de los materiales, ¿no? El uso de las yeserías, al uso de las maderas, al poco uso de la cantería. No lo explica todo el uso de los materiales. Por ejemplo, estamos viendo que él está utilizando alfarje, armadura, rica, que está utilizando el propio rey en el Alcázar, o que utilizará después el propio rey en el Alcázar de Madrid, que precisamente capacidad económica tenía. Pero sí es cierto que él quiere que las empresas, digamos, sean rápidas, de ejecución rápida. Cuando él está fundando el monasterio de San Juan de la Penitencia de Toledo, digamos, el modelo de retablo nos está recordando mucho a lo que se está haciendo en Toledo, porque este retablo, digamos, claro, como hemos visto, al servicio de la imagen y de la claridad de la imagen, pero al mismo tiempo exitoso y eficaz, se está trasladando con esa importancia de la calle central, por ejemplo, a otras fundaciones cisnerianas, como el convento de San Juan de la Penitencia. La Catedral de Toledo, como decía, se estará centrando los esfuerzos mayores del propio Cisneros, ahí y en Alcalá de Henares. Pero, digamos, la Catedral de Toledo se convierte en un escenario privilegiado para, digamos, de manifestación artística y, digamos, para centrar, digamos, toda la iniciativa y el gasto en arquitectura y en las artes. Esto es interesante porque él pone al servicio, digamos, él costea personalmente esta obra, lo cual implica que haya menos rechazo, menos resistencia a su realización. Y al mismo tiempo debemos tener en cuenta la profusión de escudos, porque esto está revirtiendo, digamos, en una imagen de sí mismo como hombre también de Estado, ¿no? Como príncipe de la Iglesia, como hombre de Estado y como también, digamos, al servicio de su dignidad, de la institución que representa. Porque esto ha creado una dicotomía importante en la fama o en la imagen de austero franciscano para el consumo propio, pero al mismo tiempo profusión de obras, de iniciativas artísticas las que campean su escudo. Una de ellas, de las más importantes, es la propia capilla mozárabe. La propia capilla mozárabe, que se sitúa a los pies de la iglesia de la Catedral de Toledo, que está dedicada con bula especial del Papa al mantenimiento de un culto mozárabe que desde la Reforma Gregoriana se había visto muy perjudicado, recuperar un culto digamos, que se pueda asimilar con un pasado godo, con un pasado de conquista frente al infiel, digamos, de un pasado de avance político, pero al mismo tiempo con cierta identidad nacional. La historiografía más reciente tiende a rechazar, digamos, una visión de Cisneros y su iniciativa artística relacionadas con una política de lo nacional. No existe la nación, no existe la idea de España. Pero sí tiene, digamos, una idea de servicio a la monarquía y una idea de servicio a los reinos católicos. Y esto yo creo que es interesante, una documentación que estaba manejando recientemente, por la cual Fernando de Habsburgo, hermano de Carlos V, está pidiendo desde Viena, en 1551, está pidiendo el misal mozárabe, está pidiendo copias del misal mozárabe que se había editado por parte de Cisneros a comienzos del siglo XVI. Es decir, forma parte también de su identidad como un castellano que había nacido en 1503 en Alcalá de Henares, que se había ido en 1521 a una corte centroeuropea, una corte repleta de otros españoles que se habían ido con él y que, digamos, está recordando los usos de un ceremonial que le recuerda a su origen hispánico. Y esta iniciativa a los pies de la Iglesia, entre 1501 y 1504 para su construcción, es importante en tanto en cuanto es un espacio reservado no solo para esta liturgia mozárabe, sino también para las empresas históricas de la batalla de 1509, de la conquista de Orán, que el propio
al cual el propio cardenal Jiménez de Cisneros acude personalmente. Encarga a su artista Juan de Borgoña que pinte una de las primeras representaciones de historia digamos, del arte hispánico moderno, ¿no? Y en esta pintura, en la cual antecederá, por ejemplo, a lo que se pinta en el peinador de la reina de la Alhambra de Granada, digamos, los paños de la conquista de Túnez de Carlos V, está, digamos, centrando el espacio principal de la propia capilla. Al exterior, si obviamos, por ejemplo, esta cúpula que ya construida por Jorge Manuel Totocopoli en el siglo XVII, digamos, por el derrumbe del anterior del siglo XVI, están campeando todos los escudos del cardenal Cisneros en una profusión que nos recuerda a lo que había hecho Pedro González de Mendoza, al igual que en el interior de la iglesia están campeando todos los escudos a la entrada, bajo este magnífico cielo estrellado. Es decir, es una fundación personal, pero es una fundación personal que lo está ligando con la defensa de un culto, digamos, que le antecede y que habla también de la antigüedad de la Catedral de Toledo y que habla también de la antigüedad de la dignidad del Arzobispado de Toledo y que habla también de la propia antigüedad del catolicismo en la propia península ibérica. Y esto es un recurso muy interesante a la hora de defender un pasado desde un presente que se está narrando en forma casi de epopeya, ¿no? Aquí tenemos más imágenes de esa conquista de Orán. Y es interesante porque en mi defensa que quiero hacer hoy de la conciencia de las elecciones artísticas del cardenal, a pesar de la rapidez de ejecución, y creo que eso es una de las características que podrían definirlo también como político, hay cuestiones que aún no nos hemos explicado desde la historiografía, que nos hemos ocupado, digamos, a las cuestiones del siglo XVI. Y es iniciativas como esta antesala capitular que, digamos, todos los historiadores del arte muy entretenidos con las formas y de dónde provienen. Hemos visto ecos italianos de toda esta representación de paisaje naturalista, ¿no? Juan de Borgoña, que va a Italia, conoce Florencia, mezcla, digamos, esta fantástica portada con yesería que nos recuerdan, digamos, al ámbito andalusí, casi de taifa, con estas vistas de jardín. Pero no hemos reparado por qué el cardenal Cisneros, no nos explicamos por qué el cardenal Cisneros, supuestamente no entendido o no interesado por la pintura, más allá de la pintura religiosa, está encargando esta idea que es casi intimista, ¿no?, de jardín palaciego, esta idea intimista con esta portada de palacio, en la antesala de donde se están tomando las decisiones, de la sala capitular de los canónigos de la Catedral de Toledo. Y además, no es solo que se esté abriendo unas aberturas como si fuesen de palacio, es que coloca al espectador en medio de un jardín, porque aquí Juan de Borgoña lo que está pintando son unos pilares que nos están colocando como si estuviésemos en un porche, ¿no? Y estamos rodeados, ¿no?, de esa naturaleza que envuelve y que casi permite, con esa representación tan veraz de la forma, casi oler lo que hay alrededor. Y esta idea casi de jardín perdido, de inicio también de un paso al centro de las deliberaciones de los canónigos, pero también de jardín perdido y de paraíso perdido, lo retomaré al final, pero creo que puede llevarnos a la explicación de este tipo de pintura y por qué elige justamente esto, un asunto muy profano, en la antesala capitular de la Catedral de Toledo, ¿no? Aquí traía más pistas. Porque esto está antecediendo a una sala capitular que está pintada repleta de escenas religiosas con pasajes de Cristo y de la Virgen, ¿no? Con esto sí podemos llamarlo bastante moderno, en tanto en cuanto Juan de Borgoña lo que está abriendo es con esta arcada, digamos, galería de columnas en las que campean siempre los escudos del propio cardenal, en las propias zapatas. Lo que está abriendo son escenas de historia, en este caso de escenas de historia sagrada, no de historia política, como hemos visto en la capilla mozárabe, sino de historia sagrada.
que debía servir para, digamos, recordar en las deliberaciones al capítulo a quién estaban sirviendo, pero al mismo tiempo también con una galería de retratos de arzobispos que recordase o digamos que se dignificasen por las propias escenas religiosas que le acompañan. Y no podemos olvidar que aquí Cisneros lo que está utilizando es recursos visuales de la arquitectura palaciega de su tiempo. Esto nos recuerda, por ejemplo, al patio de Antonio de Mendoza, del Palacio de Antonio de Mendoza, con esas columnas sin énfasis, es decir, sin abombamiento, con esas zapatas de madera que están abriendo, digamos, a las historias que se están sucediendo pintados sobre el muro, que no son frescos, son pinturas murales y sobre todo ha venido a recordarlo la reciente restauración. Todo en un contexto de palacio o que nos recuerda al palacio y que es muy interesante para, digamos, subrayar su dignidad. Voy a ir un poco más rápido porque creo que he ido muy despacio y es cierto que la materia es mucha. Para recordar que las iniciativas del cardenal Cisneros no solo se suceden en Toledo, digamos en la sede de la cátedra del arzobispo, en otros lugares también de la diócesis arzobispal, pero se centrarán también en Alcalá de Henares, que como es bien sabido está muy ligada a su memoria por la fundación de la propia universidad, que está muy ligada, digamos, al culto y, digamos, a la creación de una iglesia magistral como es la de San Justo y Pastor y el culto de los mártires santos Justo y Pastor, pero también a la creación de espacios que dignifiquen el saber producido en la propia universidad, en el que se están mezclando, en el que están apareciendo una conjunción de formas interesante, ¿no? Esas yeserías que acompañan toda la balconada sobre el teatro paraninfo de la Universidad de Alcalá están, digamos, colocadas bajo un gran artesonado de estrellas y lazos de lacería que incluye representaciones a la italiana en el interior de los casetones, que está a medio camino entre los antiguos techumbres andalusíes y los nuevos casetones de raigambre italiana. Y en ese sentido, si miramos, por ejemplo, a lo que en otros espacios cristianos, como el Alcázar de Sevilla, se estaba haciendo en el siglo XIV, lo que se está innovando aquí o se está recuperando son fórmulas que nos recuerdan a la Alhambra de Granada, pero en este caso el Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla, con la nueva introducción de casetones de Carlos V en los años 40 del siglo XVI, en un alcázar que, recuerdo, nace como alcázar cristiano y que está subrayando, digamos, la importancia de las lecciones y, digamos, de la dignidad del rectorado de la propia universidad. Esto está muy ligado con los espacios de poder, con lo que se podía ver, por ejemplo, en palacios como el del Infantado de Guadalajara, en esa imagen de la techumbre de la sala de linaje, desgraciadamente perdida, en el que se estaban mezclando fórmulas que nos recuerdan a un gótico alemán con, digamos, tradiciones andalusíes, pero al servicio de la representación del linaje en todo este arrocave de la techumbre, ¿no? Fórmulas palaciegas, como decía, que estamos viendo, por ejemplo, en Cogolludo y su fantástica chimenea de comienzos del siglo XVI y que podían verse en pintura. Pedro Berruguete, digamos, en una pintura magistral en esa sede sapientia, que también es la propia Virgen con el Cristo siendo trono del propio Niño Jesús, está, digamos, amalgamando, pero al mismo tiempo unificando en la historia fórmulas góticas con, digamos, innovaciones a la italiana, consideradas a la italiana, y, digamos, ese alfarje de tradición andalusí. Y eso pasa también en la capilla, ya voy terminando, pasa en la capilla, en el propio entierro del propio Cisneros, ¿no? Con esa gran armadura de limas mohamares que convive con unas yeserías que nos recuerdan a los palacios del siglo XVI, digamos, yeserías de tradición andalusí, y que están conviviendo con un sepulcro hecho con mármol de Carrara, encargado en un primer momento a Domenico Fancelli,
y luego a Bartolomé Ordóñez y su taller, y que debía colocarse en el centro de la iglesia. Es cierto que es un sepulcro que se encarga ya a la muerte del cardenal. El cardenal no deja oficialmente instituido un sepulcro monumental. Pero también es cierto que sus propios albaceas son colaboradores muy cercanos del propio cardenal. Y esto que está más ligado, digamos, con su fama póstuma, con su idea como arquetipo de arzobispo de Toledo y de hombre de Estado, y que tendrá una influencia posterior, tampoco desentona mucho con, digamos, con la propia idea de hombre de Estado que podía tener Cisneros, ¿no? Que tenían su retina como fórmulas como el Palacio y después Santa Clara de Tordesillas, que tiene fantástica techumbre ya del siglo XV, podían convivir o podían estar cubriendo la capilla mayor de una iglesia incluida en un palacio del siglo XIV. Ya finalizando, y digamos con la propia iglesia, con la propia capilla de San Ildefonso y con los pocos restos que nos quedan de iniciativa del propio cardenal Cisneros en su decoración. Sabemos que diversos artistas participan en su decoración, entre ellos, por ejemplo, Juan de Borgoña, que pinta esta pintura hoy en las colecciones de la Universidad Complutense y que parece que en un momento dado se coloca tras este Cristo de escultura, pero en una iconografía un tanto extraña, en el que se nos aparece solo la cruz desnuda y venerada, que digamos que nos hace pensar si era una iconografía concebida para colocar una escultura por delante o no. Es algo que nos está generando dudas, pero que nos hablaría de un culto un tanto particular por parte del propio cardenal, digamos, al uso de la imagen, a la inserción de su retrato a lo divino, como en el caso de San Ildefonso, porque si hacemos el contraste entre el propio retrato este medallón, ¿no?, que le realiza Felipe Bigarni y con otras imágenes como esta en posición de la Casulla de San Ildefonso que está en Estados Unidos, nos damos cuenta que él voluntariamente está, digamos, asemejándose o asimilándose con otros arzobispos importantes o, digamos, los más importantes de la propia historia de la Iglesia de Toledo y de la propia historia del cristianismo, ¿no?, y del catolicismo en la propia Reino de Castilla, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con este maestro de San Ildefonso. Hoy me recordaba Bárbara Martínez Yagüez, por ejemplo, en este cambio y en esta relación que tiene con la propia custodia que habíamos visto en Toledo y con unas formas góticas que aquí no se están manteniendo por parte de Juan de Borgoña, ¿no? Y que esto le podía venir por un recuerdo del propio Pedro González de Mendoza, que sabemos que él se retrata a lo divino o pseudo retrata a lo divino en varias ocasiones. No es este el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, pero sí en otras obras en las que inserta su imagen como retrato dentro de la imagen sagrada. Por tanto, un Cisneros que ve, digamos, su imagen asimilada con un panorama artístico, un panorama de las artes muy amplio en la corona de Castilla, por ejemplo, con los mismos artistas como Domenico Fancelli, que hace el sepulcro del príncipe Don Juan para la iglesia de Santo Tomás de Ávila, príncipe Don Juan fallecido en 1497, y que, digamos, ve su imagen relacionada con esa dualidad de personaje de hombre de iglesia, pero al mismo tiempo fraile general, gobernante, príncipe cardenal, que unió la corona a la cogulla y que durante su regencia me obedeció a España. Quiero llamar la atención, ya para terminar, en este uso de la palabra Hesperia en lugar de Hispania, y no sé si eso podría explicar por qué aparece en escena de Caín y Abel esto no se ha explicado. Recientemente el profesor Fernando María llamaba la atención sobre una iconografía extraña, la presencia de Adán y Eva y de Caín y Abel en el sepulcro del cardenal Cisneros, y novedosa en la España de su tiempo, y en ese uso de Hesperia, del recuerdo
del jardín de las Hespérides, que se sitúa, según algunos autores griegos, en la propia península ibérica, con esa idea de paraíso perdido, con ese Caín errante que ni siquiera consigue que le den muerte después de salir, digamos, de un jardín ideal tras matar a su hermano, digamos, de una vida placentera y ese errar por el mundo tras el pecado del asesinato de su hermano, y que, digamos, podría estar relacionado con esa idea del jardín ideal de la antesala de la sala capitular de la Catedral de Toledo. Si hacemos la relación entre el cardenal Cisneros y un fabriquero, un canónigo de la Catedral de Toledo, Diego López de Ayala, traductor de la Arcadia de San Lázaro, ese jardín perdido, ese paraíso perdido y esa Arcadia perdida, la Arcadia de San Lázaro, pudieran ir por ahí las vías de comprensión de ese descenso, digamos, a la tierra, de ese fin del paraíso o del disfrute del paraíso para volver, digamos, a ganar la vida eterna. Y ya solo me gustaría terminar, y por no cansarles más, con esa fama posterior del cardenal Cisneros en personajes de hombres de Estado también, como el cardenal Tavera, arzobispo de Toledo, que no consigue enterrarse en la capilla mayor de la Catedral de Toledo, como sí se había enterrado Pedro González de Mendoza, que construye la iglesia, digamos, el hospital de San Juan Extramuros, digamos, el hospital Tavera de Toledo, fuera de la ciudad de Toledo, para su propio entierro, y que cuando está, digamos, encargando su propio sepulcro, al igual que había hecho Cisneros, se construye un panteón ligado a una obra de beneficio público, y manda a que artistas como Alonso Berruguete, el responsable de su sepulcro, se traslade hasta, digamos, hasta Alcalá de Henares para conocer el sepulcro del cardenal Cisneros y reproducirlo, en este caso, para sí mismo. Esto nos habla, digamos, de un personaje, de una persona que crea una imagen de sí mismo a través de las iniciativas artísticas y, digamos, del ejemplo virtuoso que transmiten, evidentemente, la propaganda creada por uno mismo, para perpetuarlo y ser modelo de conducta de los sucesores. Y con esto, nada más, estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias.